Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia. Presentado y conducido por tu servidor, el abogado Alejandro Celio. Hoy vamos a tener un tema especial por la fecha del 2 de octubre, no se olvida. Y para este gran tema tenemos tremendos invitados. Contamos con un investigador, novelista, rey de la conspiración, mi hermano Leopoldo Mendívil López, autor de diversos libros. Y también tenemos la presencia de mi hermano tocayo Alejandro Bazáñez, también tremendo investigador, excelente novelista, enamorado del corazón del país de Aguascalientes. Bienvenidos. Gracias, gracias. Un gusto estar aquí. No, es todo mío. Y también contamos con la presencia de dos participantes, ¿no? Testigos del 68, la licenciada Tere Cuellar, y egresada de la UNAM, y el licenciado Gerino Guzmán, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos. Mucho gusto, gracias, Mucho un gusto. placer y un honor. No, gracias a ustedes, el honor es todo nuestro. Pues para darle inicio vamos a tocar rápidamente un tema, antecedentes de lo que es el 2 de octubre del 68, y para eso vamos a darle la palabra a mi querido hermano y tocayo Alejandro Bazáñez para que nos pueda explicar unos pequeños antecedentes. Adelante, adelante, por favor. Gracias, gracias. Pues es un tema apasionante para mí hablar de Tlatelolco. Tlatelolco para mí es un territorio mágico lleno de historia, lleno de sangre, lleno de maldiciones y lleno de tragedias que se han vivido ahí durante siglos. Para comenzar con esto, pues tenemos que hablar rápidamente de la fundación de Tenochtitlan en 1325, y 13 años después viene la fundación de Tlatelolco. Claro. Así que las ciudades gemelas crecen juntas, cada quien su gobierno, cada quien su autonomía, hasta que con el correr del tiempo viene la separación. Pero no podemos eludir hablar de la guerra tepaneca, en la que Mastla mata a su cuñado, que es el rey de Tlatelolco, y Claro. a Chimalpopoca, ¿no? Todo esto genera sangre, una cantidad de muertos en Tlatelolco, en Tenochtitlan, y por supuesto que en Azcapotzalco. Ya desde ahí empezamos a sentir lo que es la violencia y la sangre en Tlatelolco. Y pues brincamos hasta 1473, que es cuando viene la guerra en la que Moquihuix es ejecutado por Axayácatl en la cima del Teocalli, lo avienta desde la cima para que se hiciera pedazos al fondo del Teocalli. Claro. Muere en él Teconal, y ya viene ahora sí que la unión, anexar Tlatelolco a Tenochtitlan, y luego pues viene el periodo sangriento de lo que es la conquista de México. Si hubo batallas, si hubo muertos en todo Tenochtitlan, yo creo que se concentraron principalmente en lo que es Tlatelolco, porque fue la última parte de Tenochtitlan que se resistió a la invasión, al ataque al sitio que le expuso Cortés junto con los tlaxcaltecas y todos los aliados. La resistencia de Cuauhtémoc fue heroica. Trataron de disimular o ocultar la cantidad de muertos que había alrededor del Teocalli en Tlatelolco, hasta que los españoles lo descubrieron, se horrorizaron, porque escondían los cadáveres, era un pudridero al aire libre, algo espantoso, y la cantidad de gente que murió ahí, pues yo siento que sus almas, lo que quedó de ellos, su energía, se encuentra impregnada en las rocas, su suelo, paredes, de todo lo que es el Tlatelolco actual que tenemos. Y imagínense el periodo bueno, no nos brincamos lo que es la Revolución Mexicana, de ahí salió Félix Díaz con la famosa, la decena trágica, la muerte de Bernardo Reyes cuando galopó rumbo a Palacio Nacional como si lo quisiera tomar como un caballero medieval, y lo recibieron con una metralla. Y brincamos hasta lo que es el 2 de octubre, que esto lo van a explicar mejor que yo, pues mis compañeros que son mejor conocedores que yo de esto. Tenemos aquí a dos testigos que vivieron eso en carne propia, pero de que estaba marcada ya Tlatelolco con sangre para un evento como el del 2 de octubre del 68,
indudablemente, y lo cerramos con el terremoto del 85, del 19 de septiembre, donde el edificio Nuevo León, que yo he visto fotografías que antes de ser Tlatelolco había una pequeña lagunita ahí, exactamente donde se construyó el Nuevo León. Yo no sé si tuvo algo que ver esto, pero el que se cayó fue el Nuevo León. Ahí con medio edificio se cayó y medio quedó parado, los famosos gigantes de 10 pisos que tenía, 15 pisos que tenía Tlatelolco. Entonces, es un territorio para mí marcado con la tragedia, con la sangre, algo así como una especie de maldición o algo. No sé qué más se ven en Tlatelolco en las decenas, en las décadas que se vienen, pero mi temor principal ahorita es otro terremoto. Yo cuando veo esa cantidad de edificios ya viejos de los años 60, enormes como los de 25 pisos que están ahí en Flores Magón y Reforma, me horrorizo, ¿no? Yo creo que la gente que vive ahí yo la admiro porque sufrir un terremoto ahí es un temblor, sientes que te mueres de miedo, ¿no? Entonces, pues esto es lo que es para mí Tlatelolco, territorio manchado en sangre, en tragedia, tiene sus fantasmas, debe tener sus historias, es una tierra única. Yo tengo una fascinación especial por Tlatelolco y lo menciono mucho en mis novelas, en Tiaztlán y nota que estoy escribiendo ahorita. Pues mi hermano, querido hermano Alejandro Basáñez, te agradecemos infinitamente y es un honor, nuevamente reitero, de tenerte aquí en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia. Para continuar con el programa y después de esta excelente participación, vamos con la licenciada Tere Cuellar, egresada de la máxima casa de estudios y participante del movimiento del 68. Adelante, licenciada, por favor. Bueno, aquí realmente ocurren muchísimas cosas. No fue nada más en México. Esto viene, se conoce como el verano del 68, ¿verdad? Porque ocurrió en muchas partes del mundo, pero en el único donde fue sangriento fue, desgraciadamente, en nuestro país. Teníamos una carga nosotros de, pues, presidentes, perdón, que nunca respetaron la libertad de expresión, pero yo creo que con Díaz Ordaz se junta el autoritarismo y su cerrazón terrible hacia todo. Y aparte la rebeldía de esa juventud que se mostraba, les digo, no solamente en nuestro país, sino en todas las regiones del mundo, el verano francés, en Estados Unidos, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque la juventud ya no soportaba tanta presión de muchas cosas. Claro. Saltan, pues el racismo, es el combate al racismo, es el combate a la represión hacia las mujeres, es la represión en muchos casos hacia, en Estados Unidos, por ejemplo, la lucha de Martin Luther King. Aquí en nuestro país simplemente viene como antecedente lo que empieza Díaz Ordaz con la represión a los médicos, a los muchachos y a los residentes del ISSSTE. Después se viene, pues también enlazado también con el movimiento ferrocarrilero, con el movimiento magisterial. O sea, es una cadenita de acontecimientos que se vienen y empiezan a tronar realmente, creo, que ya en el 68, porque ya no se resistían más y es como una válvula de escape que va a conjuntar pues muchísimas cosas. ¿Sí? Entonces, claro, pues claro. A nosotros nos toca pues el privilegio de poder participar en ese movimiento que nos unió y sobre todo a dos casas hermanas que nos tenían divididos terriblemente, y aquí lo piensa también yo creo que nuestro compañero del Poli, que nos rotaban y decían son enemigos, Poli y UNAM son enemigos. Aquí mostramos que la juventud se une en las causas buenas, que la juventud sale adelante, que nos ponen enemigos en donde no deben, para separarnos, para ponernos barreras, y aquí mostramos que no había ninguna barrera, que marchamos juntos, que luchamos juntos y que seguimos estando juntos después de tantos años. No sé qué más les pueda decir, yo creo que vamos a escuchar a los demás porque también es importante lo que sea eso. A nosotros nos tocó porque nos tocó vivir en ese momento como estudiantes, en donde éramos diferentes y no quiero, yo trabajo con chavos, soy maestra, pero éramos una juventud diferente. Nosotros estábamos como más impactados, como más compenetrados de lo que ocurría en nuestro país. No estábamos tan dispersos
en muchas cosas que nos distraían. Sí estábamos en reuniones, en todo lo que ustedes quieran, pero estábamos muy politizados por la clase de maestros que teníamos en ese momento. Eran maestros que nos enseñaban más allá del aula lo que estaba sucediendo en nuestro país y en el mundo, y nos concientizaba de nuestro trabajo que teníamos que hacer. Y lo hacíamos a la edad que teníamos, muy jóvenes, pero nos marcaba todo eso, y cualquier injusticia brincaba sobre nosotros y la teníamos que mostrar a como diera lugar. Se da este evento y pues de ahí partimos como punta de lanza, sin ninguna otra fuerza más que nuestros libros, porque desgraciadamente como estudiantes nosotros no tenemos ningún poder económico. Es nada más la fuerza de la razón la que nos unía en todo esto. Pues agradezco infinitamente, licenciada Tere, su aportación a lo que fue esta fecha tan importante del 2 de octubre de 1968. Pues bien, continuamos con mi querido hermano Leopoldo Mendívil López, excelente periodista e investigador, que también nos va a platicar sobre los antecedentes, algunos antecedentes del 68 2 de octubre. Adelante, mi hermano Leopoldo. Bueno, lo primero que quiero es agradecer mucho a ti, Alejandro, por esta invitación, por permitirme convivir con Alejandro Bazáñez, a quien yo le tengo un aprecio enorme, colega, por permitirme platicar con María Teresa, que es increíble y grato platicar contigo por lo que es tu experiencia personal en un momento tan importante de la historia, ¿no? Y desde luego también, con el licenciado que también nos va a compartir su historia. Claro. Y yo lo que a mí me encantaron dos palabras que dijo María Teresa, que dijo, en aquel tiempo estábamos muy politizados, porque los profesores lo procuraban. Es decir, había un ambiente de efervescencia, y no solo en México, sino en el mundo. Yo, la verdad, me atrevo a decir que todos los aquí presentes, Alejandro, mi colega y hermano, Alejandro Bazáñez, y tú, Alejandro Celio, que eres más joven, pero eres de una nueva generación, pero también igualmente amas a México. Yo sí creo que somos de los que nos hubiera gustado, me atrevo a decir, estar en esa época, en ese movimiento, cuando todo era esa lucha por cambiar al mundo. Y yo sí creo que en este momento de la historia estamos en el opuesto, donde hay una nueva generación. Por ejemplo, tú, Alejandro, eres un líder dentro de una nueva generación, pero tú me dirás si no estoy equivocado al decir que es más difícil movilizar a esta nueva generación porque está adormilada, adormecida, narcotizada, y sobre todo le han inyectado una especie de droga para el cerebro, para no creer que se puede lograr cualquier cambio. Y yo sí creo, me atrevo a decir, mira, aquí tengo algo que siempre muestro en toda plática que yo doy, llevo esta mascota, el cerebro de México. El cerebro mexicano. Y porque aquí es donde ha sido la operación, aquí es donde ha sido el ataque. Y creo que el ataque a la generación actual es que les han hecho ver, por ejemplo, a los que perdieron en el pasado, y uno de ellos son los jóvenes del 68. O sea, se muestra como que de qué sirvió, ¿no? O sea, es un poco la idea de que digan, mira, ellos protestaron, pero estamos peor. O siempre dicen el argumento de que esos que lucharon por la libertad ahora son el gobierno, ahora son el sistema. Y yo claramente conozco muchos que no lo son. Por ejemplo, yo sé que María Teresa es alguien que sigue con los ideales que en aquel momento tuvo y que todos deberíamos de seguir teniendo si no se hubiera hecho el daño aquí. Y tengo mucho contacto con algunos que fueron líderes que ellos han sido fieles a lo que ellos buscaban, y ahora se ha puesto de moda pensar que los ideales están pasados de moda. O sea, está de moda pensar que los ideales pasaron de moda y que ahorita toda lucha por la nación, por el nacionalismo o por el idealismo o por la igualdad, ahora hasta hay descalificativos. A mí me asombra que dicen que ahí está en las redes sociales motes, ¿no? Es un social justice warrior, eso en Estados Unidos. Con eso es un mote para los que están luchando por las causas sociales, como si fuera despectivo. Ojo, y lo peor es que muchos se la tragan, y bueno, esto ya se me sería
un cerebro de estadounidense también, porque a esos también les han metido esa, con M, esa caca en el cerebro. O sea, para que ya no pienses que vale la pena luchar. Hay que mejor amoldarse a MTV o a Netflix, sentarse en el sillón y ver pasivamente como una oruga. O sea, yo creo que una oruga o una ostión es más activa que lo que ellos pretenden que sea un actual joven. O sea, ponle tú, porque uno habla de nacionalismo, Claro. y te dicen, eso es de los 70. Yo digo, de los 70 para ti, güey. Tú hablas con un israelita de ahorita y va a decir, yo soy nacionalista. ¿Cuándo? ¿Hace 70 años? No, ahorita. Un gringo, oye, se acabó el nacionalismo, ¿verdad? ¿Se acabó? ¿Según quién, güey? Para un gringo no. Para un gringo el nacionalismo es ahorita. Solamente los manipulados nos metieron en la cabeza que está mal el nacionalismo. Lo mismo se nos metió en la cabeza que está mal el origen prehispánico. Bueno, aquí ya nos estamos desviando, pero aquí es donde hablo del gran libro de mi querido Alejandro Basáñez, que tenemos en común los temas que nos interesan. A mí me gusta el mundo prehispánico. También se está poniendo de moda el que esté pasada de moda el interés por las culturas del México antiguo. Y yo siempre les digo a esos tipos, oye, mano, si vivieras en Alemania, tú dirías, no, ya no hay que estudiar a los germanos. ¿Por qué? Pues porque hacían sacrificios. Digo, no sean estúpidos. O sea, todas las culturas del pasado hacían sacrificios. Todas. Ya por eso no las vieron, es porque es el daño al cerebro de México. Pero nuevamente, por eso mi respeto total a los jóvenes que en el 68, en los 60 en general, se rebelaron contra el sistema. No solo en México, sino en Estados Unidos combatieron la guerra de Vietnam y en Francia también. Ojalá que los actuales, bueno, yo también soy de una generación, la generación X, que también fue una pasguata terrible, pero estamos haciendo nuestro intento ahora. Por ejemplo, Alejandro Basáñez, un servidor, estamos haciendo ahorita nuestro intento. Pero bueno, mis respetos a los que combatieron el 68, y solo un punto, yo he buscado por mucho tiempo la parte oculta de la historia del 68, pero que seguramente ahorita va a salir mucho con los invitados de honor que tienes, Alejandro, que han vivido esto, porque claramente hubo mano por parte de lo que eran los imperios de entonces, el mundo soviético y la CIA, y hoy hay mucha información al respecto de quiénes metieron la mano para que el movimiento les sirviera a esas potencias. Claro. Y fuera de eso, agradecerles por la invitación. Mi hermano, el honor es todo nuestro. Tremendas palabras y mucha conciencia, ¿no? Mucha conciencia hay que estar, se está generando con estas grandes participaciones. Y para concluir este primer bloque, pues tenemos al licenciado Gerino Guzmán, del Instituto Politécnico Nacional y participante del Movimiento 68. Por favor, adelante, licenciado Gerino. Muchas gracias, un gusto saludarlos a todos. Efectivamente, yo soy egresado de la Escuela Superior de Economía del Poli y egresado de la Vocacional 7 que estaba en la Plaza de Tlatelolco. Sí, ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Tlatelolco tiene, como decía Basáñez, muchas historias que perseguir, o que estudiar. Sin embargo, yo quisiera decir que el Tlatelolco es producto de un programa, de un programa que llevaron a cabo y que se llamó la Alianza para el Progreso. Junto con Balbuena y Tlatelolco entraron en ese programa donde el financiamiento fundamentalmente para construir viviendas venía de los Estados Unidos. Y se construyó en terrenos que tenían características muy especiales. Por ejemplo, Carlos Monsiváis lo describió como Tlatelolco como la utopía del México sin vecindades, pero era una vecindad enorme, sigue siendo una vecindad enorme. Donde se construyó Tlatelolco le llamaban la herradura de los tugurios, porque eran terrenos que pertenecían a ferrocarriles nacionales y que fueron expropiados o fueron tomados por el gobierno para construir Tlatelolco. Una característica que hasta 1980 siguió, digamos, como
como un signo de distinción en Tlatelolco, se consideraba hasta ese año, 1980, como la región o una parte de la ciudad con el más alto índice de cultura, porque quienes llegaron a Tlatelolco pues eran profesionistas, empleados de gobierno, los que llegaron a habitar Tlatelolco eran profesionistas, empleados del gobierno, con niveles académicos, pues por lo menos de licenciaturas, ¿no? Claro. Y además, no es casual que la vocacional 7 se estableciera en Tlatelolco o con un convenio con el IPN. Tlatelolco tenía muchas escuelas. El Politécnico tenía dos. La que estaba en lo que se llama el área Guzmán y el eje central, y la vocacional 7. Y había por lo menos 3 secundarias, muchas primarias, kinderes y demás. Era una ciudad y era muy importante. El hecho que estuviera la vocacional 7 en Tlatelolco daba cabida a quienes vivían ahí en Tlatelolco, alumnos que vivían en Tlatelolco, pero también de las colonias de alrededor, por ejemplo, Peralvillo, la colonia Morelos, está Tepito, la colonia Guerrero, Atlampa, que es un barrio muy conocido por ser un barrio bastante agresivo, aunque vinieran también de otras ciudades, de otras colonias de la ciudad, pero sí había un número muy importante de la colonia Guerrero, de Peralvillo y de la colonia Morelos. El edificio de la vocacional 7 se inauguró en 1964. Sin embargo, sus clases empezaron en 1963. La vocacional duró realmente pocos años, porque en 1968 se cerró a raíz del movimiento estudiantil. Fue tomada primero por los granaderos y posteriormente por el ejército. Ya no lo devolvieron al Instituto Politécnico. Yo estaba estudiando el segundo año de la vocacional. La vocacional era de 2 años. También las preparatorias eran de 2 años. Sí. Y la vocacional 7 tenía ya experiencias en los movimientos sociales. Una primera experiencia fue la huelga de 1967. La huelga fue en apoyo a la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar de Chihuahua. La querían cerrar, entonces la primera escuela que se fue a huelga en apoyo a la Escuela de Agricultura fue la vocacional 7. Después vieron las otras escuelas del IPN y obviamente todas las escuelas de agricultura del país. Y las escuelas de agricultura del país fue un antecedente muy importante para el movimiento 68, porque las escuelas de agricultura ya tenían una organización a nivel nacional, que fue, digamos, como el antecedente más inmediato para la formación del Consejo Nacional de Huelga. La vocacional 7 era un nuevo modelo educativo en el Politécnico, porque el Politécnico tenía 3 carreras, uno se podía ir de la vocacional para 3 carreras, para las ingenierías, para médico-biológicos o para ciencias sociales. Todas las vocacionales solamente tenían una opción. La vocacional 7 tenía las 3 opciones. Primer año, digamos que era como un tronco común, y podía uno seleccionar a qué carrera se quería ir o a qué área, sea la de físico-matemáticas, o la médico-biológicos, o la de ciencias sociales. Fueron muchos los egresados, porque era una escuela muy grande, tenían más de 2,000 alumnos, y fueron muchos los egresados de vocacional 7 a todas las carreras del IPN. De tal manera que en el 68 la vocacional se convirtió en un centro de reunión de muchos de los egresados de la vocacional durante el movimiento. La otra parte es
¿Cómo se vincula la vocacional 7 con los habitantes de Tlatelolco? Ya les decía que muchos de los que habitaban en Tlatelolco, jóvenes de edad de la vocacional, iban o ingresaron a la vocacional 7. Claro. De tal manera que cuando vino el movimiento en uno de la solidaridad de Tlatelolco con nosotros que estudiábamos ahí, fue muy importante para mantener el movimiento. Porque su sociedad consistía en lo siguiente, en llevarnos alimentos, ¿sí?, en estarnos cuidando, porque eso era lo que hacían los padres de los estudiantes, Claro. estábamos ahí en la vocacional, y una de las, digamos, uno de los muestras más importantes de solidaridad fue un enfrentamiento con los granaderos que duró desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. En toda esa parte de lo que es el eje central hoy, o antes le decíamos San Juan de Letrán. Y se dio, digamos, en un círculo muy importante ese enfrentamiento con los granaderos, que incluían Peralvillo, Tepito, Colonia Guerrero y la Atlapa, que ya está muy cerca de Insurgentes. Tlatelolco tenía 3 secciones. La primera sección que daba hacia Insurgentes y hasta Cuauhtémoc hoy, era del ISSSTE. La segunda era para empleados de otras, y para particular en la última sección que va de eje central a Reforma. Claro. Sin embargo, digamos que ese enfrentamiento se corrió hacia las otras colonias. Y fue tantas horas, muchas horas de ese enfrentamiento, pero duró fundamentalmente por la solidaridad, porque los habitantes de Tlatelolco nos escondían sus departamentos, o bien porque en la colonia Morelos o en Peralvillo o en Guerrero nos metían a sus casas o nos cubrían o bloqueaban las entradas de los carros de granaderos. Pues, por eso es muy importante la vocacional 7. Sí, claro, es muy, muy importante, como bien lo menciona. Bueno, excelente, ¿no?, esta parte que nos platica y toda la historia que tiene precisamente la vocacional 7 y su relación con lo que es la plaza de Tlatelolco. Pues bien, yo les agradezco a estos grandes ponentes que hayan estado en su programa Sociedad, Cultura y Justicia, ya que proporcionaron pues información relevante, unos antecedentes sobre lo que pasó en esa fecha Tlatelolco en el 68. Vamos a tener una segunda parte el 2 de octubre, alrededor de las 5 de la tarde, para que podamos ver lo que es este desenlace y exactamente qué fue lo que sucedió ya la mera fecha 2 de octubre del 68. Nuevamente les agradezco a los invitados que estuvieron en su programa. Pues bien, tenemos un despacho jurídico en la Colonia Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Defendemos tus derechos en materia penal, civil, familiar, mercantil y en materia laboral. Se pueden comunicar con un servidor al teléfono 55 72 31 06 21. Nos vemos hasta la próxima.